Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, mamá. Soy la host de este podcast y hoy es un episodio muy especial. Es el episodio número 52 y es el último episodio del primer año de este podcast. El episodio se llama Los puntos se conectan hacia atrás, un año de magia y propósito. Hoy el corazón me late un poquito más fuerte porque estoy súper emocionada de este episodio. Es el episodio número 52 y han sido 52 semanas de estar aquí con ustedes sin falta durante todo un año, cada viernes entregándoles un episodio para poder compartirles y para poder contarles y ojalá poder lograr tener un impacto positivo en sus vidas, en sus hogares y en sus negocios. Hoy quiero celebrar con ustedes no solo el número, sino la disciplina, el compromiso y el amor que están detrás de este proyecto que es tan importante y tan especial para mí. Vamos a reflexionar sobre qué me ha dejado este año de aprendizaje y sobre todo hacia dónde nos movemos en este segundo año que comienza. Recuerdo todavía cuando grabé el episodio número 1, tenía maripositas en el estómago, 1000 dudas, no sabía grabar, no sabía editar, no sabía subir videos en YouTube. Poco a poco empecé a implementar cambios en este espacio y hoy mirando hacia atrás veo que todas estas cosas y toda esta magia estuvo siempre en el proceso. Algo que desde el principio les dije que quería compartir con ustedes y es ahí exactamente donde veo que este proyecto y este proceso han sido realmente espectaculares. Veo el crecimiento en muchos sentidos, veo todos los aprendizajes y aunque no siempre ha sido fácil porque requiere muchísimo trabajo y muchísimo empeño de parte mía, crear este podcast y tener todos los episodios listos cada semana ha sido también un espacio muy hermoso. Así que bueno, ya les voy a contar cuáles son las mayores enseñanzas y sobre todo quédense hasta el final porque les voy a contar también cuáles van a ser las novedades para el próximo año, o sea, para el segundo año del podcast. A veces cuando estamos en medio del proceso y sobre todo como en ese caos creativo, en la incertidumbre de lo que va a pasar después con nuestro emprendimiento, no entendemos por qué ocurren ciertas cosas. Así que uno de los mayores aprendizajes ha sido el confiar en el proceso, aprender a confiar, aprender a ver el juego a largo plazo, empezar a pensar a largo plazo y a ver la ganancia en eso y a pensar que es como un jardín, que este proyecto es como un jardín, que debo plantar las semillas, pero también debo seguir regándolo con amor y debo seguir cuidándolo para que un día esté lleno de flores y de frutas. Y es muy lindo de este proceso que siento que cada uno de los retos que ha tenido es como si cada cosa y cada aprendizaje me estuviera preparando para poder sostener este podcast, este canal, esta comunidad de donde todos ustedes son parte. Así que muchísimas gracias. Otro gran aprendizaje ha sido del valor de la palabra, de sostener este compromiso semanal que ha sido un ejercicio de neuroplasticidad pura para mí porque he tenido que cablear mi cerebro para la constancia. O sea, desde el principio me puse esta meta y dije, voy a ser constante, voy a hacer este podcast semanalmente por un año y luego veré cómo evoluciona, que ya más adelante les voy a contar. Así que he ido entendiendo que la disciplina no es una cárcel, sino que es una estructura que me permite que mi energía creativa fluya con seguridad. La disciplina y la estructura en este caso para mí se han amarrado muy bien porque dándome esa estructura del episodio semanal y de la claridad del propósito de este proyecto ha sido clave para poder tener las ideas claras, para poder tener mis episodios claros y para poder ir desarrollándolo en una manera coherente. Y lo otro que es importante es resaltar ahí el tema de sostener la palabra conmigo misma, primero que todo, con ustedes y con el universo, porque este proyecto ha sido también un acto de amor propio para mí. Es un proyecto donde he aprendido, donde he explorado, donde ha sido como un experimento para mí en varios sentidos y también siento que esto ha sido como una parte de mi vida que me está dando unas bases en muchas otras cosas que estoy buscando.
Si cierro los ojos y pienso en este primer año, lo que brilla para mí no son los números, sino son los momentos de conexión. Lo más importante que me he llevado de este proceso ha sido la conexión humana, de donde la mejor parte han sido todos ustedes, los mensajes que me mandan semanalmente, el feedback, sentir que mis palabras resonaron en sus hogares, en sus vidas, en sus negocios. Además, he tenido también invitadas increíbles en este espacio y he crecido con sus historias. Ha sido de verdad muy, muy enriquecedor. Siento que me he transformado en muchísimos sentidos, que he crecido en muchísimos sentidos, que he ampliado también mucho como ese contenedor de lo que puedo sostener en este espacio, así que estoy feliz por eso también y siento además que es un espacio de alineación total. Desde que nació este podcast, la alineación que siento con esto es impresionante. Este podcast me ha dado la satisfacción de sentirme plenamente alineada con mi propósito, porque es a través de este espacio que puedo compartirles muchas herramientas para que ustedes también vayan creando un impacto en su vida, para que vayan mejorando muchos aspectos y para que también podamos ir conectando de diferentes maneras. Me ha enseñado también que cuando uno sirve desde el corazón, el universo conspira a favor de uno, las cosas se alinean, las cosas fluyen y eso ha sido también un regalo maravilloso. Por otro lado, hay una parte también importante de todos los aprendizajes que he tenido de la parte técnica. Fue una super curva de aprendizaje, pero toda la parte de preproducción, de postproducción, de grabar, de editar, de comunicar. Detrás de cada 15 minutos de video o de audio que hago para ustedes, hay horas y horas de intención, de planeación, de dedicación, de trabajo y también está detrás esa satisfacción al final de un trabajo que he hecho bien, que he hecho con intención, que he hecho para entregarles a ustedes lo mejor de mí en este espacio y eso me encanta. Este espacio me ha nutrido muchísimo y espero que ustedes también porque ese es uno de sus mayores propósitos. Por otro lado, esta plenitud que siento es esa que deseo para todos ustedes. No importa si es a través de un podcast, del diseño de la casa, del diseño de la marca de ustedes, el éxito se tiene que sentir bien para ustedes, tiene que hacerlos sentir que su vida tiene un sentido claro y que uno está sirviendo a las otras personas con propósito. Entonces, este espacio me regala esa satisfacción a mí, al igual que mis servicios, donde siento que realmente les estoy entregando todo ese conocimiento para poder ayudarles a mejorar diferentes partes de su vida y para poder enseñarles todas estas cosas que he ido aprendiendo durante los años y con la experiencia. Así que bueno, acá estoy para lo que necesiten. Si quieren mejorar su marca, si son emprendedoras, si quieren trabajar el tema de su marca personal, si quieren descubrir su alineación del alma, ese es uno de mis temas preferidos, ayudarles a descubrir todo ese proceso y todo eso que tienen adentro para poder expresarlo, sea en su casa, sea en su marca, sea en un nuevo negocio que quieren hacer o de una manera creativa. Entonces estoy, bueno, aquí para ayudarlos. Y bueno, llegamos a la parte de las noticias. Este proceso, como les he dicho, para mí ha sido un proceso de transformación muy grande y los aprendizajes de este año me han llevado a tomar decisiones para que este espacio sea aún más profundo y mucho más vibrante también. En este segundo año nos vamos a encontrar cada 2 semanas. Este cambio nace del deseo de servirles mejor, con episodios que tengan más profundidad y atado a esto está el hecho de que los episodios de este segundo año van a ser solo conversaciones con otras personas. Quiero traer voces que nos expandan, que nos reten, que nos inspiren a ver la vida desde nuevas perspectivas. Quiero poder enriquecer este espacio para ustedes con historias también de otras personas, nuevas perspectivas. Y además vamos a tener una nueva lista en YouTube que será parte del podcast, donde en formatos de video completamente renovado y diferente que ya en su momento les iré mostrando y ahí podrán también verme y sentir la energía de otros videos que van a ser videos cortos con un formato mucho más visual y cercano. Entonces voy a dejar los episodios donde quiero contarles y explicarles cosas de pronto más visuales para hacerlo de una manera muy sintética, muy corta, llena de valor para ustedes. Y quiero dejar este espacio como espacio de conversación, de reflexión y de enriquecimiento para nosotros, siempre siguiendo con los mismos temas que ya hemos ido trabajando. Vengo con todo el aprendizaje del primer año y lista para rockearla en este segundo año. Vamos a tener nueva identidad visual para todo el podcast, así que eso también va a ser una sorpresa que van a ver dentro de 2 semanas. Y
quiero seguir construyendo esta comunidad de mujeres, de mamás, de emprendedoras que no se conforman con lo ordinario, que es mujeres que buscan el crecimiento y la excelencia. Quiero atraer cada vez más personas que están listas para generar cambio en su vida, que están listas para tomar las riendas de su vida, para saber que son co-creadoras de su realidad y que a través de su casa, de su negocio, de su alineación con el alma, pueden lograr todas estas cosas. Entonces, quiero que sea un espacio muy intencional. Si conocen a alguien que le pueden interesar estos temas, si saben de alguien que resuena con esto, les agradecería muchísimo que pudieran, por favor, compartir toda mi información o estos episodios, porque sé que llegando a más personas podemos elevar mucho más la conciencia colectiva y puedo también generar impacto positivo en muchísimas más personas. Así que les agradezco muchísimo a todos ustedes que han estado al otro lado de la pantalla todo este tiempo, que han estado al otro lado de los audífonos, si me escuchan. Gracias por permitirme entrar en sus vidas, en sus casas, en su carro, en sus caminatas, en el momento que me escuchen durante su día. Así que muchísimas gracias porque es hermoso poder llegar a ustedes a través de este espacio y de este podcast. Ustedes son una de mis motivaciones más grandes. Y cierro este primer año con una promesa, que es que seguiré siendo fiel a mi esencia, seguiré creciendo, seguiré compartiéndoles acá partes del proceso, de lo que estoy ajustando, de los cambios que voy a ir haciendo y compartiendo desde la vulnerabilidad y desde la humanidad que tengo y de todo este proceso para que podamos seguir conectando y para poder seguir ayudándolos y para poder seguir haciendo que su hogar y su marca sean el reflejo del alma de ustedes y que puedan finalmente encontrar esa alineación que les va a ayudar a fluir. Así que la pregunta que les dejo hoy es qué puntos estás conectando hoy tú en tu vida y qué compromiso vas a sostener este año para llegar al siguiente nivel. ¿Cuál es ese siguiente nivel para ti? ¿Qué compromisos necesitas sostener? Así como este año yo sostuve este compromiso y bueno, empieza un nuevo año con un nuevo compromiso. Este segundo año quiero ser más flexible porque quiero poder implementar cambios antes. Entonces este segundo año va a ser un poco, digamos que como la parte técnica ya llegué a un cierto nivel de tranquilidad en cuanto a edición, a grabar, a editar. Quiero ahora estirarme, empezar a estirarme, a explorar un poco más, por eso la otra lista de video, pero quiero poder explorar un poco. Entonces quiero no ser tan rígida, así que les cuento desde ya que de pronto durante el año algunas cosas van a ir cambiando, les iré contando en su momento. Por ahora vamos a empezar así, vamos a ver cómo va. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado este primer año. Espero que estén también llenos de energía para este nuevo año que viene, como estoy yo, que estoy feliz de todas las nuevas invitadas y nuevos invitados de pronto que voy a tener. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en 2 semanas para empezar a escribir juntas el segundo capítulo de esta historia que, bueno, va a ser súper emocionante y va a ser súper lindo poder compartirles muchísimo más. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en nuestro próximo episodio.